Hablemos de igualdad. Gracias a Canal 28 TV Nuevo León y el día de hoy de manera muy especial porque estamos con un set de lujo. Agradecemos al Museo de Historia Mexicana por recibir nuestro programa el día de hoy porque valía mucho la pena vestirlo así, ambientarlo de esta manera porque es nuestro programa conmemorativo de la Revolución Mexicana. Y me acompañan para hablar del tema y sobre todo hablar del rol de las mujeres en la Revolución Mexicana. Primero que nada, me permito presentar a la licenciada Claudia Domínguez, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también la M.A. Gabriela Hernández, profesora y subdirectora de la Normal Superior Moisés Sáenz. Sí, era Moisés Sáenz. Así es. Va de nuez la presentación de ella porque dudé en el Moisés Sáenz. Sí, es profesor Moisés Sáenz Garza. Ok. Y Gabriela Guerrero Hernández. 5, 4, 3, 2. Asimismo, nos acompaña también la M.A. Gabriela Guerrero Hernández, profesora y subdirectora de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. Bienvenida también, Gabriela. Nos da mucho gusto recibirlas en esta emisión de Hablemos de Igualdad. Y si les parece, pues vamos a dar primero un poco de contexto, porque pues prácticamente cada mexicana, cada mexicano hemos oído hablar de la revolución. Es un tema recurrente en las clases de historia de prácticamente cualquier grado y nivel educativo. Sin embargo, al parecer no es algo muy exacto históricamente, porque ya cuando avanzamos un poquito más en la profundidad de los estudios, nos damos cuenta que en realidad fueron una serie de revueltas a lo largo y ancho del país que se han, digamos, cobijado en ese paraguas de la revolución. ¿Es así? ¿Hubo una o hubo varias revoluciones? ¿Cómo ves, Gabriela? Bueno, pues buenas tardes y qué gusto, ¿verdad?, aquí estar con la doctora Claudia y con usted también. Bueno, pues efectivamente al paso del tiempo hay reinterpretaciones de la Revolución Mexicana. Lo cierto es que es un hecho histórico, que sí tenemos una fecha, al menos en los documentos nos marca el 20 de noviembre de 1910, pero hablar de una revolución efectivamente es complejo porque el país, desde el pasado como al presente, está, diríamos, integrado por regiones. Entonces hubo en diferentes regiones diferentes levantamientos y también hablar de la revolución no se dio un solo día, el 20 de noviembre, sino también la podemos abordar desde diferentes, diríamos, etapas, ¿no? Entonces habrá quien dice que la Revolución Mexicana es de 1910 a 1917, con un hecho también histórico muy interesante, que es la elaboración de la Constitución Mexicana el 5 de febrero de 1917. Para algunos estudiosos del tema, ahí, diríamos, es la primera etapa de la Revolución Mexicana o ahí concluye. Para otros extienden más la Revolución Mexicana como un hecho histórico y señalan que es efectivamente 1910 porque ahí inicia el movimiento armado, pero lo llevan, diríamos, hasta 1920 con el gobierno del general Álvaro Obregón, porque es un momento donde México empieza a alcanzar cierta estabilidad, cierto desarrollo económico. Entonces, esto va a depender mucho de qué autor leamos, ¿no? Pero lo significativo realmente como mexicanos es que tenemos una historia y que la Revolución Mexicana efectivamente implicó un cambio político, económico y social del México porfirista, que es lo que nos antecedió. Qué importante que puntualizas al final de esto que nos comentas, el tema del México porfirista, y yo creo que esa va a ser una simiente muy importante. Doctora Claudia Domínguez, si nos puede compartir, ya entrando un poquito más en materia, ¿cuál era el rol de las mujeres primero, antes de la revolución, en ese México porfirista? Que de hecho, pues aquí tenemos una alusión muy interesante a, pues, al ideal femenino de la época, ¿no? Sí.
Pues bueno, igual muchas gracias por la invitación para participar en este programa. Y bueno, en el México del siglo XIX, que va a ser, digamos, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, va a ser esta etapa formativa en donde, digamos, ya después pues de la guerra de independencia y de tener también muchos conflictos internos para la conformación del Estado-Nación mexicano, ya con Porfirio Díaz empieza, digamos, como a México a avanzar hacia la modernidad. De hecho, ese es el lema de Porfirio Díaz, orden y progreso para llegar a esta modernidad. Y en esta sociedad porfiriana se trata o se ve también cómo se van a ir modelando los roles de género para mujeres y hombres, ¿no? Es decir, cómo debe comportarse una mujer, cómo debe de ser una mujer, cómo debe de ser un hombre, cómo se deben de conformar las familias, etcétera, ¿no? Y bueno, esta etapa porfiriana pues va a tener pues sí como todavía pues como un sello muy conservador en cuanto a lo que se refiere a la formación de las familias y las dinámicas familiares, pero también, digamos, va a permitir en cierta medida el acceso a algunas mujeres a la educación, y no nada más a la educación básica, sino también, digamos, a otro tipo de educación, de instrucción que permite, por ejemplo, que ya en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comiencen algunas mujeres a participar de la prensa como periodistas, como columnistas. Y algunas de ellas, digamos, los temas que abordan no son solamente en referencia al hogar o cómo ser una buena esposa y demás, sino empiezan también a tener una participación política importante. Y entonces ahí podemos ver las participaciones de Laureana Wright, que es una de las periodistas, digamos, como críticas del régimen porfirista, de las primeras, pero también están, por ejemplo, Dolores Jiménez y Muro, y está también Juana Belén, ay, se me va el nombre, Juana Belén. Aquí la tengo, si quieres vamos a cortar ahí. Sí. Y retomamos en el, está también Juana Belén. A ver. Mendoza. Sí, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, sí, perdón. Así puedes decir, está también Sí. Juana Belén. Y entonces también encontramos a Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que bueno, ya ahorita el de Mendoza pues es del apellido del marido, entonces Pero la en conocemos aquella así. época sería todavía impensable Sí. no usarlo, ¿verdad? Sí. Aún estas mujeres que ejercían un cierto poder, una cierta capacidad, liderazgo de opinión, ni siquiera ellas se atrevían a contrarrestar el uso y costumbre de la época de una vez casada a utilizar el nombre del marido, ¿no? Sí, sí, era parte pues de cómo se estructuraban las familias, ¿no? Cómo funcionaban las familias y la sociedad mexicana de ese momento. Entonces, pero este grupo de periodistas y de maestras, porque también algunas de ellas eran maestras, van a cobrar importancia precisamente como parte de estos precursores, se les llama así como precursoras también, de la revolución, claro, ¿no? Porque, digamos, con esta labor periodística crítica van a empezar a cuestionar el régimen de Díaz, ¿no? Voy a interrumpirla tantito para hacerle una pregunta que es una provocación. ¿El régimen porfirista, al abrir paso a la educación de las mujeres, sembró la semilla que terminaría por acabar con él? Híjole, qué buena pregunta. Yo pensaría que no, intervienen muchas otras cosas, ¿no? O sea, digamos, sí el acceso de las mujeres a la educación es un elemento importante, es un paso importante, incluso pues para la modernización de las propias familias, de la concepción de la familia, porque ya se ve a las mujeres no solamente como estas cuidadoras, sino también como formadoras de los futuros ciudadanos mexicanos, ¿no?
Entonces, sí se necesita o se considera que las mujeres deben de tener cierta preparación, ¿no? Ciertos conocimientos. Tienen que ser buenas administradoras de sus hogares también. Entonces, digamos, en ese sentido, se abre el espacio para la educación femenina, pero todavía vamos a recorrer un tramo importante para que las mujeres puedan, digamos, tener un mayor acceso a la educación y también a otros niveles de educación, ¿no? Porque muchas veces se quedaban en la educación básica o en una educación técnica que les proveyera un oficio que les permitiera, digamos, tener un modo honesto de vida, alejándolas pues de la posibilidad de estar en la mendicidad o en la dependencia o incluso en el trabajo, en el desarrollo del trabajo sexual, ¿no? Pero todavía va a pasar un tiempo, ¿no? Incluso, por ejemplo, tenemos el caso de Matilde Montoya, que es pues la primera mujer que estudió medicina y que pudo ejercer la medicina. Ella solicitó batalló un permiso especial sí, al presidente de la República, ¿es correcto? Sí, batalló muchísimo para que la dejaran estudiar, para que la dejaran presentar sus tesis de disertación, o sea, ya para obtener el grado, y después para ejercer la profesión también batalló bastante, ¿no? Entonces, por eso comento que todavía va a faltar un tramo, un tiempo, pues, para que las mujeres pudiéramos acceder a la educación y a otros niveles de educación. Y estamos hablando apenas del porfiriato. Nos falta todavía un largo camino para que hablemos también de las mujeres en la revolución. Así es de que no se vayan, quédense con nosotras en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Hicieron muy bien en quedarse con nosotras en Hablemos de Igualdad, el día de hoy dedicado a hablar de la Revolución Mexicana y sobre todo del rol que tuvieron las mujeres en ese momento histórico de nuestro país. Les reitero que me acompañan el día de hoy la M.A. Gabriela Guerrero, subdirectora de la Normal Moisés Sáenz Garza, y también la doctora Claudia Domínguez de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida Universidad Autónoma de Nuevo León. A ambas y a sus instituciones les agradecemos muchísimo el que se encuentren con nosotras. Y justo antes del corte estábamos hablando de cómo era la vida durante el porfiriato, de cómo era pues el modelo esperado de mujer y cómo incluso aquellas que tenían una vida más activa y que eran líderes de opinión seguían, por ejemplo, normas de la época, como ponerse el apellido del marido una vez que se casaban. Pero ahora quisiera preguntarles, siguiendo en esta línea del tiempo, ¿quiénes son las primeras mujeres en involucrarse en la revolución? Decía ahorita la doctora Claudia Domínguez ese concepto de las precursoras. ¿Quiénes son las mujeres que llegan temprano a este 20 de noviembre de 1910? Bueno, algo interesante es que, si bien decíamos la educación o esa apertura educativa hacia las mujeres no necesariamente es lo que explica en sí el estallido de la Revolución Mexicana, pero sí influye definitivamente, o sea, sí influye, porque por ejemplo aquí en Nuevo León tenemos una periodista, Andrea Villarreal. Entonces ella, por ejemplo, bueno, como una mujer, diríamos, ilustrada, de letras, leída, obviamente veía en verdad también los problemas que se generaban en el gobierno
de Porfirio Díaz, porque una de las razones que explica también la Revolución Mexicana es la falta de oportunidades que había, ¿no? Es decir, en la parte política pues había una élite que, como bien sabemos, se denomina el grupo de los científicos, o había mucha influencia también de extranjeros como Ives y Limantour, este francés, y entonces había capas de, digamos, hoy en día podríamos decir de clase media, que iban obviamente observando, iban analizando la situación que se vivía en México con los campesinos, con los obreros, con los mismos intelectuales, y veían que no había muchas oportunidades de poder ellos también participar de forma democrática. Entonces, un caso de ellos es, por ejemplo, Andrea y Villarreal, como periodista, que empiezan a cuestionar y hablan de que en el país debe haber mayores libertades, ¿no? Inclusive aquí podemos también un poquito ir viendo como la participación de las mujeres también reclamando, diríamos, sus derechos civiles, ¿no? Civiles y políticos, que tiene que ver obviamente con el sufragio efectivo, donde no son parte, como bien sabemos, esto también tardará todavía hasta 1953, ¿verdad? Para que tengan ese derecho, ¿verdad? Esos derechos civiles como es el votar y ser votada, ¿no? Pero entonces, estas precursoras a nivel, digamos, regional, podemos mencionar el caso de ella, y hay otras mujeres, obviamente, algunas no propiamente identificadas como periodistas. Ya mencionaba la doctora Claudia a Matilde, por ejemplo, como médica. También está en este caso, es que se me fue el nombre, Robles. Amelio Robles, ¿verdad? Sí. Que sabemos que perteneció al Ejército Zapatista, pero que realmente era una mujer, ¿verdad? Y cómo esta igualdad pues también no se ve tan clara en el tiempo que estamos hablando, porque pues es una mujer, Amelia Robles, sin embargo tiene que vestirse de varón para poder, diríamos, participar de forma activa en el Ejército Zapatista. Entonces, esto nos va marcando, que ¿no? Es un elemento, una constante en prácticamente todas las leyendas de todos los ejércitos, ¿no? Donde cada una de las mujeres que ha querido participar en alguna gesta bélica ha tenido que travestirse para formar parte de las tropas, y pues México tiene en Amelio Robles, pues un personaje esencial. Y además me imagino que este acceso a la educación pues era la mejor para capas especialmente favorecidas económicamente, pero no transversal a toda la población. En general, hombres y mujeres pues vivían en un analfabetismo importante para la época, ¿correcto, maestra Guerrero? Así es, sí, bueno, efectivamente todos estos cambios sociales que se van dando son interesantes, porque uno pensaría de pronto que el hecho de tener acceso a la educación, ya sea a las clases de mayor posición económica o para las clases bajas, que esto solucionaba muchas de las problemáticas que había de salud, de higiene, de participación social, y no era así, o al menos no puede ser tan rápido, porque también tenemos textos que nos mencionan cómo durante el régimen de Díaz muchas mujeres el 24 de diciembre, otras el 31 de diciembre, se postraban de rodillas frente a los maridos y pedían perdón por aquello que no los hubiesen atendido adecuadamente, y solamente si el marido las perdonaba, entonces se levantaban y podían, digamos, también consumir los alimentos, ¿no? En cuanto a la educación, hay obviamente estos intentos de hacer una educación, diríamos, más para formar profesionistas, pero si algo tiene el régimen de Díaz, que a veces solamente se ve lo negativo, es que sí tuvo también un interés por lograr que la alfabetización fuera un aumento. En 1889, 1892 se llevó a cabo congresos nacionales higiénicos pedagógicos, donde se establecieron bases de cómo debe ser la educación de niños y buenamente, y niñas. La diferencia es que eran escuelas, pues como bien sabemos, para un solo género, ¿verdad? Un espacio para niños, otro espacio para niñas, ¿no? Sí, y pues bueno, también aquí me gustaría comentar que bueno, ya la maestra Gaby nos habló de pues de esta clase media y que tiene acceso a la educación y demás, pero digamos México también está inserto en este contexto en donde empieza este proceso de industrialización en el país, y digamos eso genera también la necesidad de mano de obra, y esa mano de obra no solamente es masculina, también es femenina, y le da la oportunidad a las mujeres que habían estado más en el ámbito de lo privado a salir de casa
y trabajar entonces ya en las fábricas. Pero no solamente trabajar en las fábricas, sino también dentro de, como obreras, sino también dentro de la clase media, digamos, recibir esta educación o esta capacitación para desempeñarse, por ejemplo, como bibliotecarias, como secretarias, como tenedoras de libros, como fabricantes de sombreros, enfermeras. Entonces, esta apertura o esta posibilidad de las mujeres de participar en el ámbito público y económico de nuestro país, pues abrió también esas posibilidades pues de observar precisamente esta realidad y de hacer precisamente también estas denuncias por medio de la prensa. Pero no nada más estas denuncias por medio de la prensa, sino también de participar en los clubes políticos que se fueron formando, que brindaron su apoyo a la campaña de Francisco I. Madero en un principio y que después también se involucraron en las filas de los diferentes líderes revolucionarios, ¿no? Podemos encontrar a mujeres en los ejércitos de Francisco Villa, de Emiliano Zapata, y que muchas de ellas, pues bueno, van a tener un posicionamiento muy crítico, sobre todo, por ejemplo, contra el gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, Dolores Jiménez y Muro, por ejemplo, es un ejemplo claro de este activismo y de esta oposición al régimen de Huerta. Y bueno, la participación también ya dentro del ámbito del combate de las mujeres a partir pues de los cuidados de la enfermería, con la formación de estos cuerpos de la Cruz Roja, pero de la Cruz Blanca, que es este cuerpo de la Cruz Blanca va a ser importante porque dentro de la filosofía de esta Cruz Blanca va a ser que ellos van a atender a revolucionarios y a miembros del ejército federal sin distinción, pues. Un poco con el mismo espíritu de la Cruz Roja fundada Sí. por Henri Dunant, ¿no? Sí, pero en este momento pues la Cruz Roja trató como de no involucrar, o sea, sí, digamos, tener como esta distinción, ¿no? Entre ver a quienes atienden y a quienes no. Y la Cruz Blanca, ellos dijeron, no, pues quien necesite de nuestros servicios, los vamos a apoyar, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, también la figura de Adela Velarde, que nosotros conocemos como la Adelita. Exacto. Pero Adela Velarde pues no tomó las armas. Ese es uno de los mitos que hay, ¿no? Sí, porque uno piensa en Adelita e inmediatamente piensa cartucheras y Ajá. fusil, ¿no? Sí, y pues no, Adelita en realidad fue una enfermera, ¿no? Que perteneció precisamente a la Cruz Blanca. Entonces, digamos, esta participación de las mujeres también se puede observar en este elemento. Y ya en el ámbito de las tropas, pues las mujeres desempeñaron un papel muy importante, no solamente como soldados, como se mencionó hace un momento, sino también como cuidadoras, ¿no? Ellas eran las que hacían la comida, las que juntaban la leña para hacer la comida, las que cuidaban a los enfermos o a los heridos, pero también servían de espías, ¿no? Entonces, sí, las funciones de las mujeres en el ámbito de la guerra, pues fueron diversas, ¿no? Y es importante que les reconozcamos también esta diversidad en la participación que tuvieron. Que justo esto que dice, justo en los dos sentidos, justo por preciso, pero también porque nos permite hacer justicia, la justicia que solo trae la memoria, la justicia que solo trae el visibilizarlas. Así que no se vayan, quédense con nosotras porque vamos a entrar ahora sí al rol de las soldaderas en la leva de la revolución. Volvemos en un momento. Regresamos.
Continuamos, continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres. El día de hoy dedicado a hablar justamente de la presencia y sobre todo del actuar de las mujeres en la revolución. ¿Y quién no ha oído hablar de las Adelitas? Pero ya nos decía muy bien ahorita la doctora Claudia Domínguez de la Facultad de Letras de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos decía, oye, Adelita era enfermera, no era soldadera, pero sí había soldaderas, ¿verdad? Sí hubo mujeres que tomaron las armas, ¿es correcto? Claro que sí, sí hubo muchas mujeres. El detalle es que a veces, como bien sabemos en la historiografía, no están los nombres, ¿verdad? Pero obviamente que se han identificado, como ya se mencionaba, algunas, ¿no? Entonces, pensar que los hombres por sí solos podían sostener los combates, pues a lo mejor en un momento de la narrativa nos permitió como que creerlo y entenderlo de esa manera. Sin embargo, ya se ha mencionado, o sea, para que cualquier grupo social pueda funcionar, pues requiere obviamente el acompañamiento de otros grupos sociales, otras personas, pero también requiere alimentarse. Una necesidad vital es la alimentación. También se menciona el hecho de que, bueno, en estos combates entre federales y revolucionarios, después entre ejércitos, el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, o en un primer momento los seguidores de Madero, o los dorados de Francisco Villa, o el ejército del sur comandados por Emiliano Zapata, obviamente que había enfrentamientos y había, primero con el ejército federal, después algunas veces entre ellos, y había heridos, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, no sé si sea por naturaleza, pero el hombre o el varón no tiene tanto la sensibilidad y la paciencia de cuidar a un enfermo, a un herido, o de estar viendo qué medicamento puede ser más efectivo o no. Entonces, pues, estas mujeres no solamente, diríamos, como soldaderas, ¿verdad? Sino, o sea, soldaderas porque acompañaban a los soldados, ¿no? Pero en ese acompañar, pues no sabían en qué momento iba a haber un combate, en qué lugar iban a estar heridos, si había las condiciones, si había medicamentos, si había recursos. Y entonces estas mujeres que parte también, ¿verdad?, de los usos y costumbres es que las mujeres tienen esa paciencia, ese cuidado, o inclusive hasta experimentan, ¿verdad?, con qué planta medicinal o con qué ungüento pueden un poquito aliviar el dolor. Entonces ahí tenemos a estas mujeres, ¿no?, como soldaderas, pero también como alimentadoras o como cocineras, ¿no?, como enfermeras. De hecho, ahora últimamente las estamos, diríamos, dando su justo valor, ¿no? Pero antes era bien difícil entender que hablamos de la Revolución Mexicana y era como si los hombres lucharan de un lado para otro y si fueran como superhéroes que no comían, que no se enfermaban, que las condiciones climatológicas no les afectaban o que no tenían inclusive la ropa que se desgastara, ¿no? Habría que ver quién les cosía la ropa, si hacía frío, si hacía calor, quién se las cosía, quién las surcía, o quiénes tenía que hacer prendas de vestir para el momento, ¿no? Entonces las mujeres son fundamentales. Por ahí se menciona en algunos textos que la revolución, y cualquier revolución, no es, diríamos, tan exitosa si no está esta parte de las mujeres. Entonces no hay que invisibilizar, al contrario, reconocer que ellas fueron un gran soporte para la Revolución Mexicana. Y creo también, si me lo permite, maestra Gabriela Guerrero de la Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza, pues que ahí están las fotografías que lo prueban. Hay que recordar que para la época de la Revolución, pues la fotografía ya era un invento que, si no estaba al alcance de todas y todos como es hoy en día, pues sí se había ya diseminado. Entonces hay evidencia gráfica de la presencia de las mujeres en prácticamente todos los roles que se requirieron en la Revolución Mexicana. ¿Cómo era, querida doctora Claudia Domínguez, el proceso, si me permite la expresión, de reclutamiento de quienes pelearon en la Revolución, independientemente de que se tratara de mujeres u hombres? Pues bueno, ahí dependiendo, bueno, que para los ejércitos federales, por lo general lo que funcionaba era la leva, ¿no? Entonces, pues el ejército requería de soldados, sin importar si eras campesino, obrero, o algún miembro de la clase media, o incluso de las clases altas, tenías esa obligación de participar en el ejército. Y muchas veces pues esto era obligatorio, ¿no?
Para el caso de los ejércitos revolucionarios, muchas veces esto era por voluntad, o sea, las personas se adherían a los movimientos, a veces por convicción, a veces porque no les quedaba de otra, es decir, pues llegaban las tropas al pueblo y pues no había de otra más que adherirse al ejército, ¿no?, de quien llegara. Entonces, pues sí, digamos, están estas dos formas, ¿no? Puede hacer por pleno convencimiento o de manera forzosa, ¿no?, a partir de la leva que practicaban tanto el ejército federal como los ejércitos revolucionarios. Y las mujeres, pues decían, bueno, ¿qué voy a...? Muchas veces ellas se preguntaban seguramente, ¿qué voy a hacer en mi tierra o en esta tierra, en la casa en donde estamos viviendo, sin mi marido, ¿no?, o sin mi padre, o sin mis hijos? Entonces muchas de ellas decidieron incursionar o digamos, formar parte de la bola, como generalmente o como coloquialmente se le dice, a estas personas que siguieron a los ejércitos revolucionarios, precisamente para cuidar de ellos, ¿no?, de estar al pendiente de sus esposos, de sus hijos, de sus padres. Y ahí iban jalando el brasero, el metate, y si tenían hijos, pues hasta los hijos y todo, ¿no? Entonces, sí, digamos, La voy a detener un Sí. poquito porque creo que si de por sí no vemos a las mujeres en la revolución, así en el imaginario colectivo, menos vemos la realidad biológica de las mujeres en la revolución. A veces perdemos de vista que mientras ocurría la revolución y estaban abordando y tomando trenes, pues menstruaban, gestaban, parían. ¿Cómo se vivía esta realidad en medio de la bola? Híjole, pues debió ser muy complicada, ¿no? Sobre todo también por esta situación pues, de los pudores de las mujeres, es decir, la menstruación pues no es algo muy privado, muy íntimo, y que al contrario era mal visto, ¿no? Durante mucho tiempo fue mal visto, tenía que mantenerse casi en secreto, ¿no? Entonces, yo pienso que debió de haber sido algo complicado. Pero en ese sentido creo que lo que mencionó la maestra Gabriela hace un momento de la sabiduría femenina y que se transmite pues entre madres e hijas, debió de ser algo importante, ¿no? De saber no solamente qué hierba te sirve para hacer un té y curar el dolor de estómago, sino también cómo afrontar estas otras cosas, ¿no? Desde ayudar a la compañera a tener a su bebé, hasta pues cómo lidiar con estas cosas de las menstruaciones, e incluso podría decirse hasta de embarazos no deseados, ¿no? Porque también ese es un problema, o sea, Claro. la violentación de los cuerpos femeninos en cualquier guerra, pues es algo que está presente también. Justo ahí quería llegar. Como bien dice, es prácticamente una historia que se cuenta en cada guerra, cómo el cuerpo de las mujeres se convierte en un territorio más de conquista. ¿Cómo se vivió esa cruel realidad en la Revolución Mexicana, maestra Gaby? Sí, bueno, pues algo de lo que ya menciona la doctora Claudia y que también yo la escuchaba y lo estaba pensando. Me parece que la gran mayoría tenemos, también hay veces narrativas de abuelas o de personas ya grandes que nos dicen que para algunos la revolución no solamente vino a cambiar, obviamente, o modernizar o a sacar de esa explotación u opresión que había en el régimen porfirista, sino que también se convirtió en una opresión más. Cuando hablaba yo de estas narrativas, estoy pensando en cuántas mujeres no narran por ahí de que al llegar los revolucionarios también, no solamente el Ejército Federal, tenían que esconderse en alguna troje, en algún molino, inclusive en alguna especie de sótano, si eran en las haciendas donde trabajaban estas mujeres, esconderse porque lo que les sucediera era ser violentadas
tanto por el Ejército Federal y obviamente también por algunos revolucionarios. Entonces, muchas también nos mencionan que, bueno, aparte de esconderse, algunas eran llevadas por la fuerza, ¿verdad?, por estos hombres, ¿no? Una, pues, para satisfacer, ¿verdad?, un deseo sexual, otras veces quizá, pues, precisamente previendo de que requerían comer y alguien tendría que darles de comer. Entonces, quizá hoy en día muchas veces pensamos en las mujeres porque los medios de comunicación las presentan como un objeto decorativo, como desde la estética, pero en el pasado no necesariamente era así, se requería alguien que desarrollara ciertos papeles, ciertas funciones que ya se han mencionado, pero sí, cuando te mencionaban de esta, digamos, en parte dura o difícil, sí ha de haber sido, o sea, yo creo que todos hemos escuchado de esos casos de estas mujeres arrebatadas por los hombres del hogar, y bueno, pues muchas veces eran abandonadas, llegaban a un poblado, una determinada comunidad, y eran abandonadas, ¿no? Y entonces, pues lo más triste quizá diríamos es para las infancias, ¿no? Porque estas mujeres abandonadas, con un niño recién nacido, donde quizá el lugar donde llegaban no había en qué ocuparse, ¿no? O si había, era posiblemente en alguna ciudad o en alguna hacienda, pero si no les querían a los niños ahí que trabajaran con ellas, entonces, ¿qué pasaba con los niños? Entonces, la revolución, esta parte humana, creo que nos falta más desarrollarla, la violencia de cuerpos, el abandono de niños, o sea, entonces, hablar de la revolución, y como decíamos, pues, ¿de cuál revolución estamos hablando? ¿Una revolución política, una revolución económica, una revolución educativa o una revolución social con todos sus aspectos? No es de extrañar, pues, que sean los aspectos, pues, menos narrados en la historia, aquellos de cómo las mujeres vieron con sus propios ojos la revolución que tuvieron que vivir a través de los cuidados, que tuvieron que vivir a través de las violencias sobre sus propios cuerpos, la revolución que tuvo que ver con la orfandad. Entonces, claramente nuestra visión no está completa mientras no integramos la mirada de las mujeres. No se vayan, quédense con nosotros en Hablemos de Igualdad. Volvemos en un momento. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres que llega hasta ustedes gracias a Canal 28, y no quiero dejar de señalar la increíble generosidad del Museo de Historia Mexicana, que el día de hoy nos abrió sus puertas para tener muy ambientada nuestra temática acerca de la revolución, con un cuadro aquí tras de nosotros que representa la vida en el porfirismo tardío, y por supuesto el vagón de ferrocarril que llevaba a las y los revolucionarios hacia las distintas batallas. Y bueno, ya hemos recorrido un poco desde finales del porfiriato, todo el desarrollo de la revolución, dónde estuvo el rol de las mujeres en esos momentos, pero ¿qué pasa cuando la revolución va cerrando? Lo decía muy al inicio la maestra Gaby, cómo algunos historiadores, algunas historiadoras encuentran el culmen de estas batallas precisamente en la redacción de la Constitución de 1917, fruto del Constituyente de 1917, pero ¿qué creen? Pues ese Constituyente estaba formado exclusivamente por diputados hombres, que definitivamente pues no traían entre sus principales preocupaciones la ciudadanía de las mujeres. Pero las mujeres nos habíamos estado preparando para ese momento. Hubo una serie de congresos feministas en el estado de Yucatán, ¿es correcto, doctoras? Sí, en efecto, para 1916 se convocó a este primer congreso feminista. Es necesario decir que el gobernador, digamos, que estaba en ese momento. Felipe Carrillo Puerto, ¿es correcto? Sí, él, digamos, estaría sensible a la necesidad de incorporar a las mujeres dentro del ámbito político, y, digamos, él fue quien apoyó, digamos, la convocatoria, y se llevó a cabo este primer congreso feminista.
y allí, digamos, participaron mujeres de maestras y de muchos otros ámbitos, periodistas, en este congreso, y destacan la participación, por ejemplo, de Hermila Galindo, que ella pues había sido secretaria de Venustiano Carranza, y ella ya había presentado un proyecto de ley en donde se le concediera, o bueno, pedía pues que se le concediera el voto o la posibilidad de votar a las mujeres. Su participación en este congreso va a ser un tanto polémica, porque va a hablar de la necesidad de otorgar el voto a las mujeres, pero también de otras cuestiones, ¿no? que a lo mejor en algún momento van a escandalizar o escandalizaron a las propias participantes del Congreso, porque ella hablaba también de la necesidad precisamente de ampliar el acceso a la educación a las mujeres, pero también que dentro de los programas educativos tendría que haber alguna materia relativa a la educación sexual. Entonces, esta propuesta pues sí fue como la que escandalizó pues no nada más a las participantes del Congreso, sino a todo México, porque salió en los periódicos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Hermila Galindo pues fue una mujer pues muy avanzada a su época, ¿no? Al hacer este tipo de propuestas, ¿no? Decían por ahí, no sé qué tan correcto sea, que Hermila Galindo decía: yo no vengo a pedir un derecho que ya tenemos, porque ella decía, el constituyente de 1824 ya nos había reconocido la ciudadanía plena, decía, sino a pedir que lo restrinjan, porque ella quería argumentar que fuera exclusivamente para las mujeres con la educación que les permitiera tomar decisiones adecuadas a la hora de votar. ¿Es así? Sí, ese también es como un elemento ahí que hay que tomar en cuenta. Si bien se pedía el voto para las mujeres, no para todas las mujeres. Es decir, tenía que haber un nivel educativo que además, digamos, desligara a las mujeres de la posibilidad de ser influidas por la religión, que en ese momento pues también es como un elemento que caracteriza a las mujeres, ¿no? Esa religiosidad y esas prácticas religiosas que, digamos, había la posibilidad de que al ejercer el voto siguieran más lo que dijeran sus líderes religiosos que realmente lo que ellas consideraban adecuado, ¿no? Cabría también la posibilidad por ahí que Hermila Galindo, que era toda una estratega y negociadora, pues dijera: tenemos más posibilidades de lograrlo si les decimos que solo para las más educadas que para las mujeres en general. Pues es una práctica, ¿no?, que viene ya desde el pasado, cuando efectivamente se menciona pues ya la consumación de la independencia en 1821, se elabora la primera constitución ya de México independiente en 1824, se establecen restricciones de quién puede votar. En el pasado, obviamente, tiene que ser varón de 21 años, que sepa leer y escribir y que tenga cierto poder adquisitivo, es decir, que tenga cierta cuota económica. Si eso es hacia 1824, 1830, pues no se ha superado. Ahora, con la independencia deja de ser la sociedad virreinal, dejan de ser súbditos y son ciudadanos. Se supone que todos son ciudadanos, hombres y mujeres, pero se empieza precisamente a marcar esta diferencia con el género, con la edad y con el nivel educativo y el poder adquisitivo, es decir, que se tenga cierta cuota económica. Entonces, pensar ahora con estas ideas de Hermila Galindo, pues tendríamos que ver que era difícil para los varones. No olvidemos que finalmente México, como el resto de América Latina y quizá otros espacios más, sigue siendo una cultura patriarcal, ¿no? Y hasta la fecha podemos verlo todavía, ¿no? Sí, esta idea de buscar la igualdad, obviamente, y que la Revolución Mexicana, con esta participación de estas mujeres, de estos congresos, de este acceso a la educación, facilitara la reincorporación de las mujeres y que garantizara la ciudadanía, no fue así.
pero creo que se tiene que, sí, de alguna manera destacar, porque fue un inicio, ¿no? Fue un inicio. Claro. Si no, diríamos, los derechos civiles y ciudadanos de que hoy gozamos las mujeres, o sea, no hubiera sido posible si no se empieza en un momento dado, ¿no? Entonces, igual las mujeres, por eso es muy recurrente pensar que una mujer puede ser fácilmente, diríamos, influenciada efectivamente por el aspecto religioso o por la familia o inclusive en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, creo que tiene lógica cuando se habla de que la mujer en ese contexto que no tenía la capacidad, y también eso es algo difícil y triste de pensar, que se considera a la mujer como menor de edad y que no puede racionalmente elegir, ¿verdad?, en este caso, a un gobierno, a un representante, ¿no? Sin embargo, no nos trataban como menores de edad para otras cosas, claro. porque algo que se discutió mucho fue en el constituyente, pues, cuál debería ser el horario laboral de las mujeres. Sí. Nunca dijeron, bueno, como son como menores de edad, entonces no las llevemos a trabajar. No. Pero estos temas también surgieron en los congresos feministas en Yucatán. No hablaron solo del voto, ¿no? Exacto. Hablaban de, pues, los temas sociales y los temas laborales, ¿es correcto? Sí, pues uno de los cuestionamientos que está aquí precisamente ahorita que se menciona el aspecto laboral es, bueno, las horas de trabajo de la mujer, ¿verdad? O sea, no son 8 horas como hoy en día, que pues es también desgastante, ¿no? No hay derechos, diríamos, de vacaciones o periodos, diríamos, por estado de gravidez o maternidad, ¿no? Tampoco están los derechos, diríamos, de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando se habla de que ahí no se les ve como menor de edad, es cierto, el horario es largo, con pocos derechos, pero lo que sí está muy marcado es también el salario, ¿no? Es un salario menor que todavía se sigue hoy hablando de esa desigualdad en términos materiales que hay entre los hombres y las mujeres. Sí, porque además era difícil pensar que consideraran las situaciones de embarazo, pues si estamos hablando de puros diputados hombres, evidentemente no era lo que estaba en el pico de sus preocupaciones y sin embargo la sanción permanente por la vía, como bien decías, maestra, de un menor salario por este tipo de interrupciones que terminan siempre pues jugándonos en contra. El diario de los debates, cuando consigna la discusión primero sobre el sufragio femenino y el argumento fundamental es no tienen la preparación suficiente, entonces no se los damos, y 3 días después se da el debate sobre el sufragio masculino, sobre la universalidad del sufragio masculino, y ahí decían justamente, no tienen la preparación suficiente, pero hay que reconocerles el sufragio, porque si no, ¿cuándo la van a adquirir? Entonces había mucha claridad respecto a la importancia de estar representados para poder avanzar socialmente, pero esa misma lógica no se aplicaba cuando se trataba de las mujeres. Y aquí podríamos seguir charlando porque hay muchísimo material y hay una enorme erudición, un gran conocimiento de parte de nuestras invitadas, a quienes nuevamente les agradecemos, dignas representantes de las mejores instituciones en nuestro estado. Yo quisiera además señalar que en ambas instituciones se forman maestros y maestras de nivel universitario, de nivel primaria, secundaria, preparatoria. Qué importante saber que están en tan buenas manos como son las de ustedes dos. Muchísimas gracias, doctora Claudia Domínguez. Muchísimas gracias, maestra Gabriela Guerrero. Y muchísimas gracias a ustedes por su atención y, por supuesto, muy especialmente al Museo de Historia Mexicana por habernos recibido hoy en sus instalaciones y a Canal 28 por la transmisión de Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres. Nos vemos la próxima semana. Hablemos de igualdad.